Bienvenidos a este video sobre génesis y ascensión del punto de vista mecánico. Un gran misterio. Desde hace mucho tiempo, la ciencia nos ha demostrado ciertos fenómenos que aún son un gran misterio para la humanidad. Teorías científicas que luego de un tiempo se señalaron como inadecuadas. Una persona científica tiene que visualizar cómo pueda un fenómeno y encontrar la solución a aquello que es un misterio y tener muchas ideas para resolverlo. Figuras importantes como Galileo Galilei e Isaac Newton han ido desarrollando métodos para explicar muchos fenómenos. Galileo Galilei fue un astrónomo, filósofo y físico italiano de la Revolución Científica. Además de descubrir Europa, los anillos de Saturno, contribuyó a la teoría heliocéntrica, cinemática y en la astronomía observacional. Isaac Newton fue un físico, teólogo, alquimista y matemático inglés, quien estableció las bases de la mecánica y creó la ley de gravitación universal. Fenómenos como la teoría cinética. Se han tenido respuesta a esta simple incógnita. Por ejemplo, al lanzar una pelota de béisbol, se está ejerciendo fuerza para que ésta se mueva con una velocidad. Galileo nos enseña a no creer en conclusiones obtenidas de solo la observación, porque éstas pueden fallar. Ley de la inercia. Establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o movimiento si no se ejerce fuerza sobre él. Galileo nos dice que la acción de una fuerza exterior es un cambio de velocidad. El movimiento uniforme se da cuando no obran fuerzas exteriores sobre él. Además, una velocidad puede ser expresada mediante vectores señalando una dirección con su respectiva velocidad. Ejemplo, el movimiento rectilíneo de un auto que está viajando en una calle hacia una determinada dirección es un ejemplo de cómo se muestra el vector con el tipo de velocidad. Tipos de vectores. Como el vector punteado, representa el cambio de velocidad y cuando la fuerza actúa en contra del movimiento, lo que hará que frene el auto. Al igual que la curva que se convierte en una recta, ya que la tangente coincide con ella. Observamos en el caso de una parábola. Es una curva en la que los puntos están a la misma distancia de un punto fijo o una línea fija. La elipse es la curva obtenida de una superficie cónica mediante un plano oblicuo que tiene dos ejes de simetría. Por ejemplo, la trayectoria en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Ley de gravitación. Desarrollada por Isaac Newton, dice que la fuerza de atracción entre dos cuerpos depende de la distancia que los separa. Por ejemplo, la atracción del Sol con la Tierra. La fórmula de la fuerza gravitacional es esta, donde F es la fuerza gravitatoria, G es la constante gravitacional universal, M son las masas de los cuerpos, R es la distancia que los separa, UR es un vector unitario que posee la misma dirección de actuación de la fuerza en el sentido contrario. El calor. Cada sustancia tiene un calor específico que lo determina. Ejemplo, si queremos elevar la temperatura de una sustancia, como el agua y un metal, cada uno requiere de un tiempo y cierto grado de temperatura para que se caliente. El problema del calor tiene una interrogante y ella es: ¿el calor es una sustancia? Desde el punto de vista del ser humano, se cree que es una sustancia. Tal explicación fue el resultado de la teoría calórica. Esta es una prueba capaz de ser veredicto, llamada experimento crucial,
la cual es explicada mediante una sola teoría puesta a prueba. Por ejemplo, la determinación de calores específicos de cuerpos a temperaturas iguales. Lo mismo fue realizado por Benjamin Thompson, conocido como Rutherford. Fue un físico e inventor británico nacido en los Estados Unidos, cuyo desafío a la física teórica formó parte de la termodinámica. Además observó el calor generado por la fricción al perforar el orificio de los cañones en el arsenal de Múnich. Benjamin Thompson, con varias explicaciones, dio golpe a la teoría que confunde el calor con una sustancia. Como podemos ver, el calor no es una sustancia, sino un estado físico de la materia. Otro problema en la física del pensamiento es estar en un punto muy alto de la montaña rusa y dejarlo rodar por la acción de gravedad hasta que termine en su último punto. Esta sería un problema en la mecánica en los cambios de posición y velocidad en función del tiempo, ya que se produce un frotamiento y calor de las ruedas con los rieles a causa de la fricción. Esto quiere decir que al caer su velocidad aumenta. Es importante captar que se está trabajando la energía en dos puntos. En el inicial, donde el vehículo está parado, se usa la energía potencial, y cuando cae por acción de velocidad hay energía cinética y el calor en el roce de los rieles. El inglés James Prescott Joule demostró con el experimento respecto a la conversión de la energía, la conjetura que considera al calor como una forma de energía y determinó el tipo de cambio o equivalencia. Esto quiere decir que una cantidad de energía mecánica se puede transformar en una calórica. Uno de sus experimentos es semejante al reloj de pesas. Este consiste en dar cuerda al reloj para llevar a las pesas. Luego, las pesas caen con lentitud, alcanzan sus puntos más bajos y el reloj se detiene. ¿Qué sucedió con la energía? La energía potencial de las pesas se convirtió en energía cinética y esta energía se disipó en forma de calor. Al tomar dos pesas se produce la rotación de una rueda de paletas sumergidas en agua. Por esta razón hubo energía de calor que elevó la temperatura del agua. Joule midió el aumento de la temperatura y calculó la cantidad de calor absorbido. Notemos que esta acción de energía es trabajada por la ley de la conservación, que explica que la energía no se crea ni se destruye, que solo se transforma. La mecánica. Este éxito fue posible al describirse todos los fenómenos de la naturaleza en términos de simples fuerzas que abren objetos inalterables. En resumen, dijo Hermann von Helmholtz, que realizó contribuciones en la ciencia moderna, dijo: el problema de las físicas naturales consiste en referir estos fenómenos a las fuerzas de atracción y repulsión, cuyas intensidades dependen de la distancia, y se demuestra que es la única reducción posible. Sin embargo, el desarrollo de la teoría cinética de la materia es una de las grandes adquisiciones de la ciencia, influida por la mecánica del universo. Otro punto importante está en cómo se relaciona el calor con el movimiento. Por ejemplo, si tenemos un gas encerrado a cierta temperatura, si ésta aumenta, interviene la teoría cinética porque el gas presenta determinados números de partículas o moléculas que se mueven en todas las direcciones, chocando entre sí y cambiando de dirección al cambiar de temperatura. Se puede considerar la energía cinética como una medida de la temperatura. Hay distintos tipos de gases por la razón que el número de moléculas contenidas en un volumen dado a cierta temperatura y presión
es independiente de la naturaleza del gas. Gracias a la teoría cinética, el botánico Robert Brown, fue un médico escocés y botánico, pudo descubrir el movimiento de las partículas líquidas a través del microscopio. Vio la agitación de los gránulos de plantas suspendidos en el agua. Postuló que un péndulo en el agua llega al reposo muy rápido si no actúa sobre él una fuerza exterior. De acuerdo con la mecánica, se puede conocer la trayectoria futura de un cuerpo en movimiento y revelar su pasado si se tienen las fuerzas que obran sobre él. Los problemas mecánicos que se originan de la teoría cinética abarcan los fenómenos del calor y conduce a una imagen satisfactoria de la materia.